Esta es una de mis historias. El silencio era parte del paisaje de aquella mañana. El sol parecía que se negaba a dar su más esplendor brillo y simplemente parecía parpadear entre algunas nubes. Algunas nubes que el color de la noche no se le quitaba de encima. Y esto era algo bueno, porque la escasez de agua había empezado a atormentar a la gente. Ni los perros ladraban como de costumbre. Parecía que alguien le había avisado que estamos en pausa. Y simplemente el aire se movía. Quizás por ser de mañana o porque por fin comprendieron los ciudadanos que no se puede salir de las casas. A la verdad parecía como que cambiaron el lugar de los centros comerciales, porque el gran cúmulo de personas se reúne en los supermercados. No era haciendo culto a la comida, era tratando de canalizar sus miedos y la falta de respuesta, o por lo menos de lo que ellos esperaban. Nunca se había deseado ir tanto a la iglesia, pero no se podía. Nunca se había deseado tanto hablar con Dios, pero eso se utilizaba simplemente para canalizar los miedos, porque esas oraciones en realidad no eran para Dios. Esas oraciones en realidad eran para la gente, porque así es como suelen calmarse algunos, buscando, esperando en un Dios que no conocen, sin ningún compromiso, sin ninguna atadura, muchos con temor al virus, pero con poco temor a Dios. Lo cierto es que aquella mañana recién despertaba y las casas del barrio aún no se enteraban. La mujer estaba parada frente a la puerta balbuceando: Dios mío, ayúdame. Como si quisiera dividir en sílabas cada trozo de palabras. Desde dentro de la casa se escuchaba el sonido de la radio, un sonido molestoso que podía molestar a cualquiera que le estuviera escuchando, menos a Noemí. Ella estaba en la puerta, parada, pero su mente estaba vagando, recordando a su difunto marido, aquel que un día prometió cuidar de ella y de sus hijos, recordando las cosas que habían pasado juntos, los retos que habían enfrentado y las discusiones que muchas veces sin sentido ambos tenían. Ella se quejaba de que él trabajaba mucho y él se quejaba de que ella no se preocupaba por atenderlo. Pero en el fondo se entendían y se aceptaban ambos como eran y sacrificaban esas cosas triviales por las cosas que realmente importan. Él comenzó a sentirse mal de salud y cuando quiso ir al médico ya era muy tarde. Una enfermedad catastrófica se lo había arrebatado. En el momento donde ella entendía que las cosas andaban mucho mejor, porque parecía que había una tregua amorosa para los conflictos, tocó la puerta de la familia la desgracia. ¿Y de qué manera? Y ahora ella tenía que enfrentar la vida y echar hacia adelante a sus dos pequeños. Uno de ellos era especial y tenía que tener cierto cuidado con él. Y por tal razón nadie quería quedarse con ellos para ella salir a buscarse la vida. Y el resultado era muy costoso, porque tenía que pagar un cuido y no podía. Y ahí estaba ella, con la puerta entreabierta, ni abierta ni cerrada. Como estaba su corazón, ni abierto ni cerrado ante la angustia que le tocaba vivir. Las pocas personas que pasaban por el frente de la casa le saludaban, pero aunque ella le pudiera prestar atención, no lo podía entender, porque las mascarillas hacían que se perdiera la nitidez de la voz. La hierba estaba más verde de lo común y los árboles más frondosos y llenos de vida. Era como si la vida que perdían algunos ciudadanos por causa del virus
se le traspasaba la naturaleza. Todo parecía en calma, menos el corazón de Noemí, que estaba en ebullición, intranquilo y lleno de muchos temores. Deseaba que no hubiera toque de queda para ella poder ir a la iglesia, porque decía siempre en sus adentros que ir a la iglesia era como beber agua fresca en el desierto. Y era este el único lugar donde ella sentía que no la juzgaban y que la trataban con amor. La energía silenció por completo la casa. Se escuchó de fondo la persecución sangrienta del gato en un intento fallido por tener desayuno aquella mañana. Terminó dormido en el mueble, por lo menos ella le llamaba así a un pedazo de colchón que había improvisado en una esquina y que estaba sostenido por una base de madera improvisada. Pero el paisaje que brindaba era maravilloso para ella, porque quedaba justo al frente de la foto de su difunto marido. Los minutos hacían que su impaciencia aumentara, que el volcán que había en su pecho empezara a erupcionar. Y junto a este fuego que sentía que salía de su pecho, las tantas preguntas sin respuesta que tenía. Ella sabía que no tenía nada para brindarle a sus pequeños. Por el problema del coronavirus, ella no había podido ir a trabajar. Trabajaba en la zona franca, haciendo joyas, y por causa de las recomendaciones de las autoridades, la empresa cerró sus puertas y todos sus empleados se fueron a sus casas y la dejaron a ella y a otros tantos con una mano delante y otra detrás. Sin sueldo, sin nada. La empresa no solicitó la ayuda del gobierno y ella estaba con la esperanza única de recibir la ayuda de Dios. No es fácil en estos países donde el rico incumple las leyes porque se vale de soborno. Y ella estaba simplemente desarmada y desamparada. Desarmada y desarmada por el Estado y la sociedad, pero también por ella misma. En verdad estaba acorralada. No sabía qué hacer. En ese trabajo solo tenía 3 meses y cuando pensaba que las cosas marcharían mejor, ahí llega la pandemia. Las recomendaciones es que ni ella ni sus hijos salgan de su casa. Y en verdad no deben salir para cuidar lo más valioso que es la vida. Pero, ¿quién podrá entender que ella no sabe cómo va a manejar esta situación? Que no tiene a dónde ir para que la socorran. Sus padres están muertos, no tuvo hermanos. ¿Qué tú le sugieres a esta mujer? ¿Que se eche a morir con sus hijos? ¿Qué es más doloroso para ella? ¿Ser infectada por el virus o ver a sus hijos pasar hambre? Sus hijos están ahí, aún no se han levantado, su casa está ahí algo gris y ella está ahí con la puerta entreabierta, esperando un milagro de Dios. Tú puedes ser ese milagro. Levántate, ama a tu prójimo y ayuda a quien lo necesita. Una mujer como esta puede estar viviendo cerca de tu casa y tú ni siquiera darte cuenta. Una familia sin alimento puede estar cerca de ti. Y mientras tú derrochas lo que recibes de Dios, otros desean por lo menos lo que tú desprecias. Mientras tú te quejas porque no recibes lo que tú has querido, otros están deseando tener lo que tú tienes. Y es verdad que no tienes todo lo que quieres. Eso es verdad. Pero Dios te ha dado mucho más de lo que tú merecías. No hay pobre más grande que aquel que no sabe las riquezas que tiene en su corazón. Tú puedes dar y recibirás recompensa. Puedes dar una sonrisa, puedes dar un consuelo, puedes dar de lo que tienes. No espere tener más para dar, porque nunca lo harás. Mira a tu alrededor, observa bien, porque es posible que un necesitado esté cerca de ti, como están las piedras a la orilla del río, solo que no te has inclinado a ayudar. Este es el momento de aplicar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo es quien te necesita. Sal y muestra que Dios vive en ti. Tu prójimo
es quien te necesita. Sal y muestra que Dios vive en ti.